¿Cuántos oran por los ministros de alabanza? Tiene que usted dentro de sus oraciones incluir orar por cada uno de los ministros de alabanza. Samuelito y Stephanie son los directores. Está su hermano Eliseo, su sobrina Jessica, ahí está una buena parte de la familia Monroy en la alabanza. Está también Santiago Arévalo, está, allá veo a Sebastián Torres, que hoy no está aquí, pero es también parte de la alabanza. Está Alex Conde, está Yerlín, está Geraldine Jiménez. ¿Quién más se me olvida? Juan David Reyes, Jonathan, el baterista. Estamos estrenando baterista. Unos brazos largototes le alcanza para tocar todos los platillos a la vez. ¡Qué bendición! Entonces, para que usted ore por los ministros de alabanza, ellos necesitan de su oración. Amén. Vamos a tomar la palabra que está en el libro de los Proverbios, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Proverbios capítulo 8, versículo 1 y 6. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Comienza con una pregunta. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Amén. Quiero que cierres tus ojos por un momento y que en tu corazón tú anheles lo que la palabra de Dios nos quiere dar, sabiduría. Yo la pido cada día. Todos necesitamos sabiduría, pero vamos a orar para que esta palabra obre de manera muy especial en los corazones, de tal manera que cuando hoy salgamos de aquí, esa sabiduría que Dios nos quiere dar sea nuestra. Lo creyeron muy poquitos, pero bueno, la sabiduría que Dios nos quiere dar sea nuestra. Cierra tus ojitos. Padre, gracias porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que ella hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así tu palabra será prosperada en nuestras vidas conforme al propósito con el cual tú la envías. Diga, abro mi corazón y recibo tu palabra. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. El título, para los que acostumbran a tomar nota y también porque estamos transmitiendo y allí queda el título en la enseñanza, es Clama la sabiduría. ¿Cómo es el título? Clama la sabiduría. Los proverbios en su gran mayoría fueron escritos por un hombre. ¿Quién escribió proverbios? Salomón escribió gran parte de los proverbios. Hay otros que no son de él. Cuando Salomón fue nombrado rey, llevaba algún tiempo en el reinado, era muy joven, y dice la escritura que él subió a Gabaón a ofrecer sacrificio y que Dios se le apareció en sueño, en una visión nocturna. Sabía que Dios le puede hablar a usted en sueños, en visión nocturna. Y le preguntó, Salomón, ¿qué quieres? Si Dios, tienes un encuentro con Dios y te pregunta, ¿qué quieres? ¿Tienes ya en tu corazón lo que le vas a responder a Dios? ¿O tienes que pensarlo? Pues Salomón lo tenía claro. Dijo, Señor,
Dame sabiduría y dame discernimiento para poder dirigir este pueblo tan grande que tú me has dado por misericordia a mi padre David. Y Dios le contesta: por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste la cabeza de tus enemigos, por cuanto no pediste salud y larga vida, sino que pediste sabiduría, te voy a dar la mayor sabiduría que le haya dado hombre alguno. O sea que cuando nosotros leemos Proverbios, estamos leyendo directamente de la fuente de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Por eso es importante que nosotros leamos el libro de Proverbios. Hay un ejercicio que se hace todo el año y es muy simple y no se le va a olvidar a usted. En el mes de octubre, la iglesia en todo el mundo celebra el día de la Biblia, el mes de la Biblia. Y el 31 de octubre es el día de la Biblia, pero todo el mes se celebra el mes de la Biblia. A nosotros como ministros nos mandan de la iglesia central, nuestra afiliación es Asambleas de Dios a nivel Colombia y pertenecemos al distrito norte, Barranquilla. De allá nos mandan a los pastores orientación sobre qué leer o qué hacer, nos mandan devocionales. Y en este mes nos mandaron cada día un capítulo de Proverbios. Por ejemplo, hoy es domingo 13. Entonces, ¿qué capítulo leeríamos hoy? El 13. Entonces, mire qué sencillo. Cada día del mes, porque el mes tiene 30, otros tienen 31 y por allá febrero tiene 28 o 29. Usted lee el capítulo del día y cuando usted se da cuenta, al año leyó 12 veces el libro de Proverbios. Y en la insistencia de la lectura de los Proverbios, nosotros vamos incorporando sabiduría. Entonces vale la pena prestar oído a los Proverbios porque es la sabiduría que Dios le dio a Salomón para que él instruyera o dirigiera a su pueblo y para que nosotros fuéramos instruidos posteriormente. Ahora, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, él compuso este proverbio en particular con una figura literaria llamada prosopopeya. A ver, ¿cuántos saben qué es prosopopeya? A los que les gustaba el español, prosopopeya, la figura literaria. Prosopopeya no es otra cosa que personificación. Es decir, es atribuirle virtudes y valores humanos a seres inanimados, cosas, o a virtudes abstractas. Por ejemplo, ¿cuánto pesa la sabiduría? Usted la puede pesar en una báscula, la puede medir con un flexómetro. O sea, es algo abstracto, la sabiduría es algo abstracto. Como el amor, usted puede pesar el amor. No, es algo abstracto, pero el hecho de que sea abstracto no significa que no exista y que no la necesitemos. Entonces, él se tomó el trabajo de darle personalidad a la sabiduría y él la personifica como una mujer hermosa, codiciable, una mujer bien pulcra, bien vestida, decorosa, de buenas palabras, justa. Y la contrasta con la mujer descarada del capítulo anterior, del capítulo 7, donde dice que la mujer descarada ve que su marido sale y sale a la puerta a ver a qué ingenuo envuelve, lo lleva a su habitación para llevarlo a la muerte. Entonces, esa mujer descarada del capítulo 7 lleva a la muerte, pero la mujer virtuosa del capítulo 8 de sabiduría nos lleva a la vida. Entonces Salomón le da personalidad a la sabiduría y la pone a hablar como si fuera una persona, le da virtudes humanas. Del versículo 22 al 31 él hace una descripción de la sabiduría hablando y diciendo cómo Dios hizo todas las cosas con sabiduría. Le dejo tarea, leer desde el 22 al 31, que es un texto grande, yo lo voy a resumir en pocas palabras. Dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo con sabiduría. Que cuando hizo el mar, porque recuerda que primero separó las aguas de arriba y las aguas de abajo.
Y luego en las aguas de abajo separó lo seco de lo mojado. O sea, en los mares, los ríos de lo seco. Y dice que al mar le puso límites. Es decir, en este momento en la Florida hay un huracán, el huracán Milton, que ha hecho estragos y ha dejado cantidad de pérdidas. Decían los noticieros que las pérdidas humanas habían sido pocas, afortunadamente, gracias a Dios, pero que las pérdidas materiales habían sido muchísimas y que los seguros iban a tener que bajarse del bolsillo una buena cantidad de dinero porque los gringos todo lo aseguran. Esa debería ser para nosotros una buena práctica, asegurar las cosas. Ellos más allá porque saben que viene un ciclón y arrasa con todo. Si Dios no le hubiera colocado límites al mar, el mar entraría y dañaría, pero Dios le colocó límites y colocó leyes naturales que el mismo mar con su ímpetu y con su braveza y sus olas gigantes no puede traspasar. O sea, y todo eso lo hizo con sabiduría nuestro Creador. Hay cosas que de pronto no entendemos, pero no significa que no tengan una razón de ser o un porqué. Decía en el culto anterior que una hermana aquí de la congregación un día se acercó y me dijo: uy, pastor, el murciélago yo creo que lo hizo el diablo, ¿no? Porque el murciélago es feo y lo usan en las películas de Drácula y de todo esto para personificar la maldad y el mal. Entonces le dije: hija, el diablo no tiene poder creador, él es una criatura como cualquiera de nosotros y no tiene poder creador. Así para nosotros sea feo el murciélago, a la murciélaga le parece hermoso. ¿Sí? Y no entendemos de pronto cómo Dios hizo una criatura tan horrible, tan fea. Y no es que sea la más fea, porque es que la belleza es relativa. Dice que no hay mujeres ni hombres feos, sino mal vestidos y mal perfumados. Entonces, la belleza que Dios coloca de pronto no la alcanzamos a apreciar, pero todo lo que Dios hizo lo hizo con sabiduría. Y déjeme explicarle algo que hoy me mostraba el Señor del murciélago. Puede ser feo, es más, además de feo es ciego. Y por donde mismo come, por ahí mismo excreta. O sea que Dios no le dio como muchos atributos para que nosotros lo elogiemos, como decir un pavo real. Pero ¿cómo creen que descubrieron el radar? Observando un animalito hecho con tanta sabiduría como el murciélago. O sea, el hombre no tuvo que inventar nada. El hombre lo único que tuvo que hacer fue observar la naturaleza y copiar de la naturaleza lo que Dios ya inventó. Y todos los inventos que usted ha visto, ya Dios los creó. Usted y yo solo tenemos que ser buenos observadores y mirar lo que ya Dios hizo con sabiduría. Entonces, Salomón le da personalidad y le dice: cuando Dios estaba creando los cielos, las montañas, todo esto, lo hizo con sabiduría. A veces entendemos, pero sin importar si entendemos o no, todas las cosas tienen un propósito sabio en las manos del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora, la sabiduría que Dios le dio a los que descubrieron las leyes, por ejemplo Arquímedes y todos los que han descubierto leyes físicas y matemáticas, ellos lo único que hicieron fue observar la naturaleza. Por ejemplo Newton, que plasmó la ley de la gravedad. ¿Sabe cómo la descubrió? Una manzana le cayó en la cabeza. Y cuando la manzana le cayó en la cabeza, el hombre fue transportado y dijo: ¿cómo es que esta manzana me cae en la cabeza? ¿Qué es lo que atrae a esa manzana hacia el centro de la tierra? Pues descubrió o planteó la ley de la gravedad. Porque si usted va a la luna, no es lo mismo. Usted en la luna suelta una manzana y ¿para dónde se va? Para arriba. ¿Y sabe una cosa? Hay lugares en la tierra donde la gravedad está invertida. Hay lugares donde hay una pendiente, y si usted tiene una pendiente y suelta algo, ¿a dónde cree que se va? Hacia abajo. Pero hay lugares en la tierra donde la gravedad está al revés, fenómenos naturales, y las cosas en vez de rodar hacia abajo, ruedan hasta la cima. Increíble, pero esos son
curiosidades son excentricidades. Todas las cosas que Dios hizo, las hizo con sabiduría. Si usted mira, por ejemplo, un descubrimiento como la cuña. ¿Sabe qué es una cuña? Es algo que comienza en punta y termina más grueso. Usted con una cuña puede abrir una piedra. Una piedra tan dura que usted le abre un huequito y le mete una cuña y comienza a golpearla y la cuña parte la piedra. Los egipcios fueron expertos en usar cuñas. ¿Cómo cree que hicieron esas pirámides? Piedras que pesan toneladas y ellos no tenían la maquinaria hidráulica de ahora. Y algunos especuladores dicen que ovnis y que extraterrestres. No, mentiras. La cuña, el hombre siempre, Dios le dio sabiduría para utilizar, y ellos magnificaron el principio de la cuña, que él tiene poquita fuerza acá, pero en la pendiente ejerce una fuerza inmensa, lo mismo que las palancas. Dijo un científico, de los grandes de la ciencia: dame una palanca y moveré el mundo. Usted con una palanca mueve lo que sea. ¿Cómo cree que hacen las mujeres para cambiar esa cama grandotota, solitas, y le dan la vuelta y usted llega y al otro día está al revés? Con una palanca. Todas esas leyes que los hombres descubrieron ya estaban en la naturaleza, y lo único que tuvimos que fue descubrirlas, porque ya el Señor las había hecho. La electricidad. ¿Será que el hombre fue el que inventó la electricidad? No, descubrió el fenómeno, porque usted mira un rayo y un rayo es electricidad pura. ¿Y cómo se forma? Usted nos ha puesto a pensar cómo se forma un rayo. Las nubes, que usted les hace así con la mano y las esparce, la nube es agua en forma de vapor. Y cuando la nube está en el cielo, llamémosle, ella va circulando por los vientos, y en la fricción de la nube con el viento se carga de electricidad. ¿Usted ha visto que los aviones tienen una antenita? Es para eso, para que la electricidad estática que se forma cuando el avión roza con el aire, luego pueda descargar esa electricidad. Pues las nubes se cargan de electricidad, y cuando de pronto una nube está suficientemente cerca a la tierra y hay un árbol empinado así o un pararrayos, la electricidad corre por el pararrayos. Ya Dios había descubierto, había inventado la electricidad. El hombre lo único que tuvo fue que copiarla. Ahora, esto no solamente para la vida práctica. Hay sabiduría de Dios para todas las acciones del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos sabiduría. El propósito de esta enseñanza es que nosotros aprendamos a amar la sabiduría. ¿Cuál es el propósito? Que aprendamos a amar la sabiduría. ¿Por qué necesitamos amar la sabiduría? Porque esa sabiduría nos va a preservar para vida y para vida eterna. Santiago dijo: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? Al vecino, al filósofo. ¿A quién? Pídala a Dios, que la dará abundantemente y sin reproche. Dios nunca te va a decir: yo fui el que le di la sabiduría, como a veces alguien le ayuda a otro y cuando prospera, pero yo fui el que lo ayudé cuando estaba comenzando. Nosotros nos queremos dar el crédito. Dios no. Dios es un Padre amoroso que nos quiere dar. Diga, nos quiere dar. Diga, yo quiero recibir. Entonces el propósito es que amemos la sabiduría y que la incorporemos a nuestra vida y vivamos de esa manera. Porque ¿de qué sirve saber y no aplicarlo? Ese es el propósito de esta enseñanza. Bien, yo le planteé 10 preguntas al texto. Usted sabía que a la Biblia se le puede preguntar. Yo le pregunto a la Biblia y ella responde. Entonces yo le planteé 10 preguntas a la sabiduría o al texto del capítulo 8, y el mismo texto nos va a responder. Esta es una predicación diferente a la que usted ha escuchado de mí, porque no voy a predicar yo sino usted. Usted es el que va a predicar. Diga, yo voy a predicar con el pastor. Diga, yo voy a predicar con el pastor. ¿Quiere escuchar las 10 preguntas que yo le hice a la sabiduría? La primera pregunta es:
¿dónde habita la sabiduría? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Dónde habita la sabiduría? Y la respuesta está en el versículo 2 y 3 del capítulo 8 de Proverbios. Colóquenme por favor Proverbios 8, 2 y 3. ¿En dónde está? Usted responde, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde habita? En las alturas, junto al camino. ¿Dónde más? A las encrucijadas de las veredas se para, verso 3. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Escúcheme bien. Dios diseñó la sabiduría para que ella fuera alcanzable por un ser humano común y corriente. Usted no necesita ser un teólogo, no necesita ser un filósofo, un matemático, un científico, un médico, un profesional. Usted no necesita. Usted lo único que necesita es ser un ser común y corriente, un humano. Porque la sabiduría está al alcance nuestro. Diga, la sabiduría está a mi alcance. Aquí dice, vuélvame a poner por favor el versículo 2, que está en las alturas. O sea que para alcanzarla yo debo subir. Diga, debo subir. Porque ella está en las alturas. Pero también dice que está junto al camino. Es decir, el camino que va hacia arriba, que me lleva a la sabiduría, también al lado del camino la voy a encontrar. Es decir, usted no necesita irse a una universidad para que le enseñen sabiduría. La palabra de Dios le enseña sabiduría. Y este capítulo en particular nos centra en la sabiduría. Y sigue diciendo el texto, a las encrucijadas de los caminos. ¿Qué es una encrucijada? A los que hemos transitado por veredas rurales, yo he ido varias veces a Campo Alicia, que queda allá cerca donde se estrelló el avión de Avianca. El amigo que tiene la finca me dijo, me dio estas instrucciones: usted se separa de la vía principal y tiene que coger a la izquierda. Después, todo el tiempo a la derecha, todo el tiempo a la derecha, dijo. Y entonces, cuando uno entra y a la derecha hay una mina, yo dije, no puede ser porque voy a quedar aquí en la mina. Y dije, me imagino que esa instrucción, las instrucciones humanas son relativas. Para ellos es normal todo el tiempo a la derecha. Pues resulta que si uno se guía por las instrucciones de algún vaquiano que llaman en el campo, termina por allá en otra finca, en otra vereda distante. Pero la sabiduría me garantiza que si yo tengo una ruta y tengo un lugar a donde llevar, ella me va a aclarar en el momento de decidir entre dos caminos. Eso es lo que es una encrucijada. Voy a ponértelo en palabras más comunes. Te ofrecen un trabajo. ¿Lo tomas o no lo tomas? Ahí tienes una encrucijada, ¿cierto? El trabajo es mejor remunerado, pero te va a exigir más tiempo y no vas a poder venir a la iglesia. Vas a tener que incluso descuidar tu casa y tu familia. ¿Lo tomas o no lo tomas? Entonces tú vas a la Biblia y la sabiduría que Dios te da te dice si es conveniente o no es conveniente tomar ese trabajo. Otro ejemplo. ¿Cuántos solteros y solteras hay aquí? Levanten la mano. Gregorio, ¿usted es soltero? Sí, Gregorio es soltero. Hombre trabajador. Una encrucijada que todos los solteros tuvimos en su momento fue ¿con quién me voy a casar? Un amigo mío pregunta distinto, ¿contra quién me voy a casar? Escúchame, escoger la persona que va a compartir el resto de tu vida es una decisión muy importante. Y si tú la dejas esa decisión a lo que ves, te vas a equivocar muy seguramente. Pero si tú esa decisión la filtras a través de la sabiduría de Dios, nunca te vas a equivocar. Por eso es que los judíos, entre los judíos y los árabes, hay menos porcentaje de divorcio. ¿Sabes por qué? Porque las esposas no las escogen los muchachos. ¿Sabe quién escoge las esposas de los judíos y los árabes? Los papás. Porque el papá
no mira la belleza de la mujer, no mira los atributos físicos, él mira los atributos morales. Entonces mira que una encrucijada se nos presenta cada día. ¿Cómo hace el común de la gente cuando se le presenta una encrucijada? Tin Marín de 2 pingos de Cucaramaca, títere fue esta. Y terminan por allá en otro lado diferente. Entonces aquí dice que en las encrucijadas de los caminos, cada vez que tengas que tomar una decisión, tienes que saber que Dios te ha dado sabiduría, y si no la tienes, pídela o pide dirección de Dios y del Espíritu Santo. ¿Cuántos toman la palabra? Entonces, ella está al alcance nuestro, no está escondida, no está en lo profundo del mar para que diga, oiga, tengo que ser un superbuzo para ir a encontrar la sabiduría. No, ni tampoco tengo que ser una persona muy temeraria para ir a los montes Himalayas y arriesgarme a perder mi vida para la sabiduría. No. La sabiduría está cerquita, está a tu lado, está a la vereda del camino, pero siempre el camino es de para arriba. Diga, el camino es de subida. Ahora, la búsqueda de la sabiduría tiene que ser intencional. ¿Qué fue lo que dije? Que la búsqueda de la sabiduría tiene que ser intencional. Es decir, tú no vas caminando por la calle y de pronto te tropiezas con el parachoque de la sabiduría y quedaste sabio de un día para otro. La sabiduría es intencional, no es accidental. Tienes que buscarla, y ahora vamos a ver al final que el que la busca, la encuentra. O sea, yo debo tener en mi corazón el anhelo de buscarla, porque ella está al alcance mío. Dios la diseñó para que yo la pueda encontrar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Segunda pregunta que le planteamos al texto: ¿a quién va dirigida la sabiduría? ¿Para quién es la sabiduría? Y la respuesta está en los versículos 4 y 5. Por favor, colóquenme los versículos y usted me va a ayudar a responder. ¿A quién va dirigida la sabiduría? ¿A quién? Hombres. Y cuando dice hombres, habla hombres y mujeres, es decir, a todos. Dice, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Es decir, si habla a nosotros y a nuestros hijos, ¿a quién está hablando? A la familia. La familia debe manejarse con sabiduría. Ahora, ¿a quién más va dirigida? Entender, simples. ¿A quién más? ¿A quién? ¿Quién es un simple? ¿Quién es un simple? Proverbios 7:7, por favor, para la descripción que da la Biblia de los simples. ¿Qué dice Proverbios 7:7? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, ¿quién es un simple? Un falto de entendimiento. Si usted lee todo el capítulo 7, va a ver la mujer descarada que describe capítulo 7. Dice que cuando su marido se va, ella sale a la puerta a buscar, y busca entre los jóvenes a un simple, lo engatusa, lo engaña con palabras salameras y lo mete a su habitación, y el final dice, el final es como el cordero que he llevado al degolladero. Es decir, ese simple, si no se le detiene su caminar, termina en la muerte. Entonces, un simple es un torpe, alguien que le falta entendimiento. Pero ¿qué dice Isaías 35? Que este camino es un camino de santidad, y por torpe que sea el que transite por este camino, no se extraviará. Creo que es Isaías 35:8. Lo tenía por ahí anotado, pero se me confundió. Sí. Los simples necesitan sabiduría para evitar el camino de la muerte. La falta de entendimiento es el común de los simples, pero el simple puede dejar de ser simple. Dios no quiere que las personas se pierdan y se condenen. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Hay mucha gente simple afuera, son gente buena, son gente realmente agradable, pero que no les ha dado todavía
por buscar del Señor, que es la fuente de la sabiduría. Y ellos terminan cometiendo errores y el final de la simpleza siempre es la muerte. Y hay un tercer grupo en Isaías 35:8. Sí, ahí está. Volvamos a Proverbios 8:5, creo. 8:5. Proverbios 8:5. Estamos hablando de los tres grupos a los cuales se dirige la sabiduría. Primero dijimos que a las familias, segundo a los simples y tercero, ¿a quiénes? Necios. Y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Quién es un necio? Si la Biblia nos dice que si llamamos necio a alguien, ya somos reos de juicio. Dice que es una palabra fuerte. Llamar necio a otro me hace a mí pecar, me hace a mí responsable. El único que puede llamarnos necios es Dios. Ahora, pero ¿quién es un necio? ¿Quién es un necio? Una persona que no es cuerda, porque mire, dice necio, entrada en cordura. O sea, el necio está diciendo loco, demente, orate. Su necedad lo va a llevar a la muerte. Hay muchas personas necias que no quieren entender y el problema del necio es que no recibe consejo. Si usted amonesta a un necio, el necio se pone bravo con usted y se vuelve su enemigo. Mientras que usted corrige a un sabio, el sabio lo abraza y lo ama porque usted lo corrigió. Pero el necio se vuelve su enemigo cuando usted lo corrige. Entonces, ojo, cuando usted es corregido, ¿cómo reacciona? ¿Como sabio o como necio? Porque es mejor la corrección que el halago, que a uno lo halaguen y le digan, oiga, usted como es de bueno, usted como es de sabio, qué sabiduría Dios le ha dado, y usted se las crea. Porque usted se conoce. Entonces, mire, el necio es el que no hace coincidir lo que piensa, lo que habla y lo que hace. Es decir, es un loco. Por eso en la Escritura llama a los necios a entrar en cordura, es decir, a soltar su necedad, porque esa necedad lo va a llevar a la muerte. Dicho aquí en palabras jocosas, lo escuché en un culto de jóvenes, que es cuando el video no concuerda con el audio, que lo que habla la persona no concuerda con lo que hace. Pero un necio es el que, sabiendo que tiene que hacer, habla y hace cosas diferentes. Entonces, mire el grupo o los tres grupos a los cuales es dirigido. ¿En cuál de los tres usted quiere estar? ¿En cuál de los tres? Diga, en el primero, en el de los hombres que tienen una familia que la dirigen con sabiduría. Dale un aplauso al Señor. Hay una tercera pregunta que le queremos hacer al texto y es, ¿qué cosas habla la sabiduría? Dígale que está a su lado, ¿qué cosas habla la sabiduría? Fernanda, ¿qué cosas habla la sabiduría? Y la respuesta está en el versículo 6 y 7, Proverbios 8, 6 y 7. Entonces miremos qué cosas habla la sabiduría. Dice, oíd porque hablaré cosas. Entonces yo le pregunto, ¿qué cosas habla la sabiduría? Cosas excelentes, no habla bobadas, no habla tonterías, no habla chismes, habla cosas excelentes. Dice, y abriré mis labios para cosas, nada torcido, nada malintencionado, nada que dañe o lastime a otra persona, habla la sabiduría. O sea, mire la excelencia de la sabiduría. El siguiente versículo, el 7, 8:7. Porque es que de la sabiduría usted no puede esperar nada malo, como tampoco puede esperar nada malo de Dios. Miremoslo en el texto que dice 8:7. Porque mi boca hablará verdad. Mire lo que habla la sabiduría, cosas excelentes, cosas rectas y habla verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos una mentira? Pequeña.
nos estamos saliendo de la sabiduría y estamos entrando por un camino peligroso. Porque la mentira tiene un papá. ¿Quién es el papá de la mentira? El diablo. El enemigo es el padre de mentira. Entonces, cuando decimos una mentira para justificar un negocio, nos cogió el tarde y llegamos tarde e inventamos una mentira. Estamos soltando la sabiduría innecesariamente cuando podíamos ser sinceros y hablar la verdad, así nos regañen. Porque el regaño no lo merecemos. Si nos cogió el tarde y llegamos tarde al trabajo, el otro día mi hijo, una vigilia, se fueron como hasta la 1 de la mañana, no escuchó el despertador y él tiene que entrar a las 7, 8 de la mañana y como a las 9 se despertó. Entonces, ¿qué hizo? ¿A qué horas? Bueno, los predicadores exageramos un poquito, ¿no? ¿A qué hora se despertó? A las 8, pero vive en los patios, o sea, de llegar a los patios al centro. ¿Sabe qué hizo? Llamó inmediatamente a la jefe y le dijo la verdad. Dijo: jefe, disculpe, hoy voy a llegar un poquito tarde porque anoche tuve una vigilia, me acosté tarde y no escuché el despertador. Hizo mal. Usted se pone a decir: es que amanecí con flojo el estómago, lo mandan para el médico. Voy a contarle una anécdota, hay tiempo. Una amiga mía fue a visitar a mi hermana a los Estados Unidos, una amiga nuestra, amiga. Y ella tenía aquí su mamá que necesitaba una silla de ruedas y allá en Estados Unidos las botan, las regalan. Entonces había una silla de ruedas muy bonita, muy práctica y ella se la quería traer. Entonces cuando llegó al aeropuerto y quería empacar la silla de ruedas, le vale $200. $200, uno multiplica por 4,000, ¿no? Si la silla es regalada y le vale $200 la traída. Entonces, mi hermana, que es muy astuta, le dijo: no seas boba, siéntate en la silla y di que la silla es tuya. Y la amiga le pareció fácil. Entonces sentó en la silla. Cuando llegaron por ella: ay, señora, la cambiaron de silla, le dieron otra, embalaron esta, le trajeron la silla gratis hasta Cúcuta. Pero ella lo cuenta, dijo: nunca en mi vida vuelvo a decir una mentira. Dijo: me llevaron en silla de ruedas hasta las escaleras, me ayudaron a sentar y dijo, y me dieron ganas de ir al baño, y cómo me paraba si yo no puedo caminar. Dijo: me tocó aguantarme como 4 horas. Dijo: y el cargo de conciencia por $200 miserables, yo no hubiera pasado este mal rato.